Quiero invitar a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 17, verso 1 al verso 5. Hoy vamos a estar hablando de la máxima exaltación de Cristo. La máxima exaltación de Cristo. Y cuando uno habla de la máxima exaltación de Cristo, la pregunta que indudablemente tiene que llegar a nuestro corazón ¿es también mi máxima exaltación? ¿Es la máxima exaltación del hombre parecida o siquiera similar en algo a la máxima exaltación de Cristo? Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, gracias por tu palabra. Reconozco y entiendo, bendito Dios, que tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, es real en mi vida. Y ahora te quiero suplicar que a través de ella seas tú ministrando nuestro corazón. Seas tú teniendo, Señor, ese toque especial en cada una de nuestras vidas. Transforma, Señor, aquellas cosas que nosotros no podemos. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Ya. Ok. Como vemos aquí en la palabra de Dios, el Evangelio de Juan nos ha venido mostrando la vida de Jesucristo en completo y absoluto ascenso. O sea, cuando uno habla de la historia de Jesús, no puede evitar uno, en su época, o de pronto hasta teniendo en cuenta otros evangelios, por ejemplo el Evangelio de Marcos, cómo muestra la vida de Jesús. Al final de su ministerio, lo muestra ya descendiendo hasta la muerte. Si usted mira el Evangelio de Marcos, el Evangelio empieza una vida con un ministerio exitoso, una bendición impresionante, hasta el capítulo 8, versículo 26 más o menos, del 26 al 29, y ahí Pedro hace su confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y automáticamente es como si el Evangelio de Marcos cambiara el rumbo de la historia y empieza a descender hasta la muerte. Ya empieza Jesús cada vez a repetir más, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que yo descienda a Jerusalén y padezca de muchas aflicciones hasta que llegue la muerte. Esa es una forma de expresar o de mirar la vida de Jesús. Pero resulta que en el Evangelio de Juan tenemos una connotación muy diferente, una forma muy diferente de presentar el Evangelio. Juan presenta desde el nacimiento de Jesús, desde la profecía, desde que se creó la humanidad, desde que fue creado el hombre. Dice, en el principio fue el Verbo. Presenta a Jesús desde el principio, desde la creación de nosotros, desde el principio de los principios, el mismo principio de Génesis. Lo presenta hasta que viene aquí a la tierra, nace, es profetizado, ¿verdad? También nace y viene y empieza a ejercer su ministerio, y Juan lo presenta como si la cúspide, el clímax, la parte más contenta, más alegre, más victoriosa de Jesús fuese la cruz del Calvario. Y uno dice, wow, ¿cómo puede ser la parte más exitosa, la parte más gloriosa, la parte más gozosa de una persona el día que muere? ¿Será que es que vivió muy maluco? Yo sé que muchos dirán, ay sí, no. Pero Jesús vivió una vida exitosa todo el tiempo, de bendición en bendición, de glorificación en glorificación, compartiendo, cumpliendo su misión. Entonces el Evangelio nos presenta la vida de Jesús en un continuo ascenso, donde la cruz es el clímax
de su vida, o sea, su mayor glorificación. Era la meta a la cual quería llegar Jesús. La meta, y escuche bien eso, la meta a la cual quería llegar Jesús. ¿Cómo es posible entonces para Jesús, que para Jesús morir desangrado en un madero solamente era el punto de acceso para poder ir al Padre, según lo presenta aquí Juan? Jesús ya estaba próximo a su muerte, esa era su última noche, su última cena con los discípulos, y dice, y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, la hora ha llegado. ¿La hora de qué? De morir. La hora de morir. Y entonces dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame tú al lado tuyo. La muerte para Jesús, ¿qué era? El paso entre cumplir el propósito de Dios y poder volver otra vez a casa, poder volver otra vez a la presencia del Padre. Ok, era el punto de acceso para poder volver al Padre, pero entonces, ¿por qué Jesús veía en la cruz su máxima coronación, su máxima glorificación? Vamos a mirar por qué algunos aspectos y algunos conceptos que tal vez estaban en la mente de Jesús, ¿verdad?, a la hora de morir en la cruz del Calvario. En primera instancia y en primer lugar, es importante entender que en la vida, los hombres más grandes de la historia solamente han sido reconocidos después de haber dado su vida por su causa. Ok, o sea, en la palabra de Dios, así como en la vida, aquello de que es mejor que digan aquí corrió, que aquí murió, no aplica. En realidad, en la vida, los grandes héroes de la vida no fueron los que salieron corriendo a última hora, no fueron los que huyeron, fueron los que enfrentaron su convicción, enfrentaron las vicisitudes, dificultades que tuvieron en la vida, le dieron de frente a los problemas y los solucionaron. Esos son los grandes hombres que son recordados. Y me hace acordar de pronto bíblicamente hablando de David. De David cuando va y le comparte el alimento a sus hermanos, lo mandan simplemente a compartir unos alimentos y escucha a ese filisteo diciendo cosas en contra del pueblo de Israel. Y David inmediatamente se llena de fervor, de una pasión por el Evangelio, de una pasión por la palabra de Dios, una pasión por el pueblo escogido de Dios, y no puede callar su boca. Ese ardor, esa pasión inmediatamente le sale por su boca diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar al ejército del Dios viviente? ¡Wow! Y en ese momento sus hermanos y todos los guerreros reconocidos para aquella época, no reconocidos hoy en día, nadie recuerda el nombre de esos guerreros, solamente recordamos el nombre de David. Y esos guerreros reconocidos para aquella época, grandes hombres de guerra, le decían: bocón, sapo, no hable muy duro que de pronto lo escucha el gigante y se nos viene. Usted no vino a traer problemas, échese para la casa. Así tratan a los hombres reconocidos al principio. Pero resulta que entonces cuando Saúl se entera y lo manda a la guerra, resumiendo un poco la historia, Saúl lo envía a la guerra y dice que él llega y empieza la conversación entre el filisteo y David. Y hay una conversación bien interesante, porque el filisteo le viene y lo dice y lo menosprecia. Y le dice: ¿qué acaso yo soy un perro para que vengas con palos y piedras? Y entonces David le responde otra vez abriendo su boca: sigue siendo bocón. Y vuelve y abre su boca y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy te mataré y te arrancaré la cabeza, para que todo Israel sepa
que aquí hay Dios, que Dios existe, que Dios es real. Hasta ahí, palabras van, palabras vienen. ¿Qué sucede en ese momento inmediato? El filisteo se acerca a la línea de batalla. Y ese es el momento crucial de toda la historia. Porque si David hubiese salido corriendo, huyendo, créame que la historia sería otra. Pero dice la palabra que David corrió hacia la línea de batalla. David salió corriendo hacia la línea de batalla. Podríamos decir, David está corriendo hacia su muerte o a su glorificación. David está corriendo, sale corriendo hacia la línea de batalla y allí es donde todo el mundo estaba esperando que hasta aquí llegó David. O sale corriendo o lo mataron. Y podríamos aplicar el dicho, me imagino que los soldados del pueblo de Israel aplicaban al dicho, es mejor que digan aquí corrió, no que aquí murió. Es mejor que salga corriendo. Todo, muy valiente usted de palabra, pero no se haga matar, muchacho. De verdad. No, David sale corriendo a la línea de batalla, coge una piedra, se la pega en la cabeza y conocemos el resto de la historia. Le arranca la cabeza y llega donde Saúl con la cabeza y la espada de Goliat. Ok. Vuelvo y repito. ¿Hay algún otro nombre de algún soldado del ejército que se recuerde para el día de hoy? Pregunta, ¿cómo se llamaban los hermanos de David que estaban ahí en medio del ejército? ¿Alguien sabe? No. Pero todos recordamos que David mató a Goliat. Nadie es reconocido por estar corriendo, por estar huyendo. Nadie es reconocido. Los héroes de la vida han dado su vida por la causa. Nadie ha logrado ser reconocido o glorificado por correr en el último momento. Y si lo miramos, bueno, desde el punto de vista bíblico, pues tendríamos muchos más ejemplos. Podríamos hablar de Pablo. Pablo termina los últimos días diciendo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Bueno, para él también la muerte es la glorificación, pero me quise ir a la historia. Y en la historia, en la historia del cristianismo, ¿verdad? Después de Cristo, hay muchos ejemplos de muchos mártires que dieron su vida exactamente por causa del nombre de Cristo. Pero hubo uno que me llamó la atención, una mujer llamada Juana de Arco. ¿Han escuchado ustedes hablar de Juana de Arco? ¿No es cierto? Hemos escuchado el nombre al menos de Juana de Arco. Hemos escuchado, ¿verdad? Resulta que Juana de Arco fue condenada en 1431 y fue condenada como bruja. La quemaron como bruja. ¿Sabe por qué dijeron que era bruja? Porque ella estaba diciendo, proclamando que Dios le había dado una visión a través del arcángel San Miguel. Ella tuvo una visión donde el arcángel San Miguel se le aparecía y le decía que ella debía de colaborar, debía de aportar en la guerra que Inglaterra tenía contra Francia. Debía apoyar a Francia para que se liberara de Inglaterra. Que el arcángel San Miguel se lo mostró. Y no más por eso, por hablar de algo espiritual, por hablar de algo sobrenatural, por hablar de algo que no pertenece a nuestro mundo, Inglaterra dijo, es una bruja. Cuando usted y yo tengamos una convicción espiritual, usted y yo vamos a ser tratados como brujos, como extremistas, vamos a ser tratados como legalistas, como, no, es que usted... En 3 puntos suspensivos. Cuando usted tome la decisión de comprometerse con el Evangelio y hacer la voluntad de Dios, usted lo van a tratar de todas maneras. Y dice que esta mujer la condenaron en 1431. ¿Sabe qué es lo interesante? Que en 1456 fue declarada ya no bruja, sino mártir por Francia. Cuando se liberó ya de Inglaterra, fue declarada como mártir. Y más adelante se convierte en uno de los íconos más representativos del catolicismo en Francia. Todo el mundo recordaba a Juana de Arco, y todavía se recuerda en Francia a Juana de Arco como una de las enviadas por parte de Dios para venir a defender a Francia. Y más adelante, muchos años más adelante, Napoleón Bonaparte,
Napoleón Bonaparte viene y la canoniza, la hace canonizar, la hace santa, la declara como santa, ¿verdad? Hasta fue nombrada santa por Napoleón. ¿Por qué? Porque se atrevió a llegar hasta la muerte por su convicción de que Dios le había puesto un mensaje, una misión. ¡Wow! Para mí fue espectacular escuchar de esta historia. Y yo espero que para usted también sea una motivación interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, podríamos seguir hablando. Todos hemos escuchado en estos últimos tiempos en los países comunistas, en la China, en todos esos países del Pastor King, cómo están matando a los cristianos. El Pastor King con toda su familia fue arrollado por una aplanadora, los colocaban allí mientras ellos cantaban alabanzas al Señor. Estamos hablando ya de tiempos más actuales, estamos hablando de la iglesia contemporánea, un poco más cerca a nosotros. Y si a eso vamos también, hace poco me enseñaban en el Medio Oriente cómo están decapitando cristianos. Un video que la verdad no se lo recomiendo a nadie. Es mejor simplemente que usted lo escuche así. Simplemente lo escuche. Sí, en el Medio Oriente están decapitando cristianos solamente por causa de Cristo. Y uno no sabe si decir, ay no, qué pesar. O es porque ellos están allí arrodillados glorificando al Señor. Porque el Pastor King era tirado en el piso, amarrado, y viendo esa planadora que venía, y yo digo, mire, si me va a torturar, pues métame un tiro, no sé, póngame una inyección letal, pero no, es que eso me va pisando y a pedacitos. Y yo no me imagino uno ahí con, ay Señor, y cantando al Señor y glorificando, pero era tanta la convicción de que Dios les había dado una misión, era tanta la seguridad de que el Espíritu había venido y había tomado sus vidas y que iban para el reino de los cielos, que no se negaban hasta el último momento. Entonces, cuando uno de esos mártires de estos últimos tiempos, cristianos arrodillados esperando que les corten su cabeza, y los ve glorificando al Señor, uno podría hablar de la forma que habló Cristo, de la forma que habló Pablo, de la misma convicción de una Juana de Arco, diciendo, he terminado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona. Y no solamente para ellos, dice Pablo, no solamente para mí, sino para todos aquellos que perseveren hasta el final. Pablo estaba hablando de los mártires de los últimos tiempos. Estaba hablando de usted y de mí. Porque tenemos que prepararnos en estos últimos tiempos para defender, para pelear. Para Cristo Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, escuchar a un soldado, oír a un soldado decir, después de su muerte, escuchar a ese soldado diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Conocemos la historia según el Evangelio según San Marcos, que el soldado romano se queda mirando a Jesús después de muerto, y cuando vio que la tierra tembló, y cuando vio que la tierra se oscureció y que tembló y que los truenos, el soldado romano mira y dice, verdaderamente este era Hijo de Dios, este era el Hijo de Dios. Esa era la gloria máxima atribuida al Padre. La gloria máxima atribuida al Padre. Ver a un hombre reconociendo para Cristo Jesús, verlo a usted y a mí, hoy en día aquí, reconociendo Jesús es el Señor. Es la máxima gloria. Fue la razón por la cual Él entregó su vida ayer en la cruz del Calvario. Y yo le voy a invitar a que usted, a Cristo Jesús, le regale ese fuerte aplauso. Realmente es lo que hizo. Fue maravilloso, Señor. Maravilloso. Por nosotros, por amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Los cristianos estamos viviendo ese sentir en estos últimos días, en estos últimos tiempos, de que va a ser necesario tal vez sacrificar, y tal vez a usted no lo van a arrodillar y le van a mochar la cabeza. Pero qué bueno que usted y yo tengamos en cuenta eso, porque a la hora de tener que enfrentar la verdad y a la hora que usted le pregunten en los colegios de nuestros hijos, en las instituciones educativas, que a usted le pregunte, ¿y por qué no va a dejar salir a su niño
a las procesiones, usted tenga el valor de decir, es mejor que digan aquí murió, no que aquí ocurrió. Es mejor que alborotemos este avispero de una vez. Es mejor decir, porque yo soy creyente en Cristo, porque yo vivo para Cristo Jesús y solamente delante de Él nos postraremos y solamente a Él adoraremos. Usted y yo tenemos que tener esa convicción en estos últimos tiempos, porque nuestro Maestro lo hizo hasta el final. Ay, pero es que eso es una bobada, que el niño vaya al desfile de la Virgen. ¿Qué tal que Cristo hubiese dicho eso? Pero eso es una bobada, no hay que derramar sangre tampoco hasta allá. Ahora, ¿por qué? Porque en segundo lugar, el versículo 3 y 4 me dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Escuche eso. El amor de Dios fue demostrado hasta el final y sin límites. La vida eterna que Jesús nos ofrecía a través de semejante sacrificio era que usted y yo tengamos la oportunidad de conocer al Padre. Pero ¿cómo vamos a conocer al Padre? Piense por un momento. Él tenía que demostrar hasta dónde llegaba el amor del Padre. Hasta dónde llegaba el amor del Padre. O de otra manera, ¿cómo sabrían o conocerían el amor de Dios? O sea, le explico. Él había enseñado, venido a este mundo a enseñar el amor del Padre, a enseñar cómo Dios nos ha amado con infinito amor. No solamente con palabras, sino con toda su vida. Si Jesús no hubiese muerto, hubiese llegado hasta la cruz, pero se hubiera devuelto, la imagen que tendríamos usted y yo del amor del Padre es, el Padre me ama mucho, pero no hasta la muerte. Tampoco es que vaya a sacrificar a su Hijo pues por nosotros. Ama más a Jesús, ama más la vida de Jesús o el sufrimiento. El Padre nos ama, pero tiene límite. Su amor por nosotros tiene límite. Eso hubiese sido transmitido si Jesús dice en ese momento, no. Hasta ahí. Pero lo que dice el capítulo 13, versículo 1, en el contexto de toda esta cena, en el contexto de toda esta situación que se está presentando, de esta coinonía con el Cordero Pascual, lo que dice el versículo 1 cuando empieza esta cena es, sabiendo Jesús que su hora había llegado, como amó los suyos, los amó hasta el fin. Jesús venía y estaba haciendo esta cena con el propósito de mostrarnos a usted y a mí, a los discípulos y a toda la iglesia cristiana de todas las generaciones, el gran, infinito, inmenso, inmensurable amor de Dios. Y por eso Él tenía que mostrarnos, Dios te ama hasta el final, no tiene límite. Porque comparamos, y sí, la Biblia hace una tipología, en el Antiguo Testamento hay una tipología de Cristo, Abraham, Isaac, y Dios le dice a Abraham, ve y ofrece a tu único hijo, a tu hijo Isaac, ¿verdad? Y Abraham, ¿qué hace? Así como lo menciona la palabra, el Padre lleva a su hijo, y sabemos por historia y por los datos bíblicos de que Isaac tenía un promedio de 16 años, era un hombre ya preparado para la guerra, él era el que cargaba la leña, o sea que era un hombre que se podía defender, así como Cristo se podía defender, pero no se defendió. Isaac subió hasta el monte y le dice en medio del camino, Padre, no es el niño de 5 añitos diciéndole, papi, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham, no, era un hombre de 16 años que le decía, Padre, tenemos la leña, es un hombre que piensa, un hombre que analiza, tenemos la leña, y exactamente por eso hace esas preguntas, tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice, Dios proveerá. ¿Usted cree que Isaac no estaba entendiendo el tema? Con ese Dios proveerá que pudo haber entendido Isaac. Ay, Señor, esa cara de cordero que me pusiste a mí. Yo soy el cordero. Y cuando dice que llegaron arriba, piense por favor en un hombre de 116 años, amarrando
a un joven de 16. Me hace acordar una vez que le regalé a alguien un perrito que yo tenía, y el perrito se lo regalé a un anciano. El perrito se le volaba, y es de esos perritos ñatos, entonces esos perritos que no pueden correr mucho. Y el ancianito detrás. Yo me imagino a Isaac corriendo y al pobre Abraham corriendo detrás de él. No, Isaac se ofreció voluntariamente, al igual que Jesús. Solo que el amor de Isaac y de Abraham sí era limitado. Sí tenía un tope. Y cuando Abraham levantó su mano, Dios supo, ya, hasta aquí soporta tu corazón, hasta aquí soporta tu vida, no voy a permitir que seas probado más de lo que tú puedes resistir, hasta aquí. Y Dios paró la mano de Abraham. Pero cuando hablamos de la mano de Dios, amorosa por el hombre, no hubo quien la detuviese. Y Jesús venía a demostrar eso. Y si queríamos conocer, si Jesús quería que conociéramos al Padre con su infinito amor, entonces tenía que mostrarnos un amor infinito. No hay quien lo pare. Nadie paró la mano de Dios para que se sacrificara a su Hijo. Nadie detuvo a su opresor. Y por eso hoy vemos y hoy conocemos el amor de Dios a través de ese sacrificio. Mire, lo que me llama la atención, y de pronto pasando un momentico a la aplicación de este tema, es el mundo de hoy está conociendo el amor a través de la iglesia. Nosotros somos los encargados de mostrar el amor de Dios a través de Jesucristo. Pero la iglesia, el mundo que todavía no conoce a Cristo, está encargado de conocerlo, está capacitado de conocer ese amor a través de la iglesia. Y créanme, límites hay. Yo amo mucho a los perdidos. ¿Hasta qué punto? Yo amo mucho llevar el evangelio, pero que no me toque a esos lugares peligrosos, porque eso no. Ellos no merecen ser salvos. Yo amo mucho a mi familia y quiero que ellos sean salvos, pero ya de ahí aguantarme esas bobadas con las que salen y esas burlitas y esa persecución, y nosotros mostramos constantemente un amor con límites. Entonces, ¿cómo no valorar más todavía el amor ilimitado que Jesús nos mostró del Padre? Cuando usted y yo no somos capaces de mostrar ni siquiera la mitad del amor que Él mostró por nosotros. La iglesia de hoy está mostrando un amor, pero muy limitado, y cada vez, discúlpeme iglesia que le diga, cada vez más limitado, más corto, más preciso. Ok, ahora, entonces tenemos dos razones por las cuales Cristo está viendo por ahora en la cruz su máxima glorificación. Primero, porque si Él no muere, ¿verdad?, no iba a ser recordado hoy en día como el gran sacrificio, lo grande que el Padre hizo. Y en segundo lugar, porque nos iba a mostrar el amor del Padre, y el amor es infinito. Pero en tercer lugar hay una cosa muy importante: no hay glorificación sin obediencia. ¿Cómo glorifica un hijo a su papá? Y estamos hablando de padres terrenales. ¿Cómo glorifica o cómo exalta, cómo honra un hijo al papá? Mi hijo, vaya delante de los amigos, delante de las otras familias. Hijo, hay que hacer esto, esto y esto. Y cuando el hijo dice, listo papá. O cuando uno dice, no sé, los que somos padres acá sabemos de qué estamos hablando. Cuando usted le dice al hijo, yo quiero que usted sea un buen estudiante, sea esto, lo otro. Y cuando nombran el nombre, cuando mencionan el nombre de su hijo en el colegio para darle un honor, ¿usted cómo se siente? Honrado. ¿Por qué? Yo le dije que estudiara y me obedeció. ¿Cómo se siente usted cuando le dice al hijo, vaya a arreglar la cocina y no la arregla? Y me perdona mi hijo que está acá, pues no estoy tomando el tema personal, no es nada personal, pero sí, pensémoslo en términos generales, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted cuando le dice a su hijo, vaya a arreglar la cocina y no la arregla? Y enseguida viene el hijo y le da un abrazo y le dice, papá, es que yo te honro, es que yo te amo, papá, es que tú eres, mejor dicho, mi ídolo, mi héroe,
Pero arregla pues la cocina, hombre. Sí, papá, enseguida. Usted siente que no lo están honrando. No hay honra si no hay obediencia. Un niño honra a su padre cuando le obedece. Un ciudadano honra a su país cuando obedece las reglas del país. Cuando respeta las reglas. Un hijo honra a su padre cuando sigue sus pasos. Si el padre hace las cosas bien, obviamente no en las cosas malas. Papá alcohólico, hijo alcohólico, que deshonra, por Dios, los dos. Pero cuando cuando un papá ve que su hijo está siguiendo lo bueno, está haciendo las cosas bien hechas, así como tal vez lo hizo él o como se lo aconsejó, cuando sigue sus pasos, Jesús dio gloria a Dios con su perfecta obediencia. Y por eso dice el texto bíblico, yo te he glorificado en la tierra. Versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo lo he hecho hasta el final. Yo he terminado la obra que tú me encomendaste. Yo he obedecido. Y por eso tu nombre en la tierra es honrado. Jesús está honrando al Padre. Tenga en cuenta una cosa, y usted y yo tenemos que tener algo en claro como cristianos. Jesús se pudo haber liberado hasta el último momento. Cuenta la palabra que Jesús le dice a Pedro, ¿no crees cuando le corta la oreja a Malco, el soldado? ¿No crees que yo puedo orar a mi Padre y enviaría legiones de ángeles a defenderme? Y créame, un solo angelito de esos mató a todos los primogénitos en Egipto. El ángel de Jehová, uno solo, mató a todos los primogénitos de Egipto. ¿Se imagina una legión de ángeles aquí peleando por defender a Jesucristo? ¡Qué terror que nos espera a nosotros como humanos! Jesús se pudo haber liberado hasta el último momento, pero no hubiera honrado al Padre. Jesús honró al Padre al obedecerlo. La honra viene a través de la obediencia. Y vuelvo y lo aplico otra vez a la iglesia. Mire, iglesia, la única forma de nosotros honrar a Jesucristo no es cantándole. La forma en que nosotros tenemos que honrar a Dios no es adorándolo aquí simplemente. Obedézcalo. Obedézcalo para que Él se sienta honrado. Y entonces cuando la gente venía a bautizarse con Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a hacer el bien? ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntaban a Juan. A los cobradores de impuestos les decía, cobre lo que es justo. Arrepiéntase. Pague lo que debe. Arrepiéntase. Páguele a sus trabajadores. Arrepiéntase. Obedezca para que honre al Padre. Para que honre el evangelio al cual usted le está creyendo. En cuarto lugar, la cruz por sí sola, pues obviamente no era suficiente glorificación del Padre. ¿Qué era necesario? Piense por un momento si Jesucristo muere y el nombre, ¿cómo hubiese quedado el nombre de Dios, el nombre del Padre, si lo hubiese dejado allí? Murió y ya, se olvidó de él. Entonces, obviamente, la glorificación de la cruz hubiera sido muy triste. Sí, Cristo entregó la vida por nosotros y el Padre de verdad lo abandonó. Si hubiese quedado ese ambiente allí, ¿verdad? Pero Dios lo resucitó y eso sí que habla bien del Padre. Miren, si lo que Jesús quería mostrar era también cómo el Padre lo glorificaba a Él, por eso dice el versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Padre, no es suficiente, este mundo te está mirando, el mundo entero te está observando y no solamente el mundo que existe, sino el que habrá de existir. Te está observando, Padre, y es importante que ellos vean lo que les espera. Y créanme, cuando yo veo al Padre resucitando al Hijo, yo personalmente digo, yo a usted lo sigo a donde quiera. Yo a usted usted no lo deja tirado a uno. Dice el dicho popular que en esta vida todo tiene solución menos la muerte. Y viene Dios y le muestra a uno, conmigo hasta la muerte tiene solución.
Hasta la muerte tiene solución. Yo a usted lo sigo, Señor, donde sea. Señor, hasta la muerte, ¿verdad? Si me matan, hasta... Es que no me pueden quitar mi eternidad, no me pueden quitar mi relación. De verdad, usted me resucita, usted me levanta. Vale la pena, pero eso usted y yo lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Padre glorificó a Jesús levantándolo de entre los muertos. Levantándolo. Lo peor que el hombre le podía hacer a Jesús era matarlo. Y Dios conquistó eso con la resurrección. Entonces eso me lleva al último punto. Versículo 2 y versículo 5. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice el versículo 5, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La muerte no le podía quitar nada a Jesús. Y por eso para Cristo era su máxima glorificación. El mundo cree que me está arrebatando, pero el Padre se está glorificando. Y lo que Él me ha dado, me lo ha dado desde antes de la creación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor le había regalado a Cristo ese lugar privilegiado. Y yo le doy gloria a Dios por ello. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque eso me enseña grandes cosas a mí como parte de esta iglesia de hoy en día. Él siempre fue seguro de su posición en el Padre y de que el hombre no le podía quitar que Él fuese rey. Él fue rey antes de llegar a la tierra, antes que el mundo fuese fundado. Él fue rey mientras estuvo en la tierra. Un reino reconocido por los suyos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Rey de Reyes, que tiene la autoridad para hacer eso, vino a esta tierra para hacerlo. Fue rey mientras lo estaban azotando. Fue Rey de Reyes mientras lo estaban crucificando. Fue Rey de Reyes mientras agonizaba. Nadie le quitó lo suyo. Fue Rey de Reyes en el sepulcro. Fue Rey de Reyes al resucitar y al ascender al reino de los cielos. Y sigue siendo eternamente Rey de Reyes. Yo no entiendo por qué la iglesia de hoy en día piensa que el mundo le puede quitar algo. Yo no entiendo por qué a veces pensamos que porque tengamos perseguidores, que porque, ay no, qué pena yo decirle a esa profesora que mi niño no va a ir a la procesión, de pronto me le pone un 0, es que ni un 1, me le pone un 0 de pura mala gana. ¿Usted cree que realmente un profesor le puede quitar algo a usted de su vida espiritual por su persecución religiosa? No. Ay, no, es que si yo digo la verdad me echan del trabajo. ¿Usted cree realmente que un patrón le puede quitar algo de lo que ya Dios le dio? Dios está buscando personas que piensen igual a su hijo. Dios está buscando trabajadores que se paren en la empresa y digan: Jehová mi Dios me trajo a esta empresa y Él es el que me sacará y Él me llevará. Está esperando esa clase de declaraciones para glorificarse, para mostrarse. Y créame, cuando Dios te lleva a una empresa y un patrón te empieza a perseguir, más fácil se va el patrón, más fácil le echan al patrón que sacarte a ti. De donde Dios te puso, nadie te saca. Y si Dios permite que te saquen, créeme, es porque Él tiene la provisión. Créeme, pues porque Él tiene su postura, Él tiene algo mejor para ti. O ya de hecho, ya era tu tiempo para salir de ahí. Dios utiliza muchos métodos para que nosotros salgamos. Porque nosotros somos de los que nos amañamos y nos aferramos a un trabajo y de aquí no me sacan porque es que esta es mi provisión de Dios.
Eso ya huele maluco, ya usted necesita irse para otro lado, ya eso es rancio, ya eso es la glorificación del pasado. Ya Dios tiene otros planes, proyectos, metas. Pero nadie me puede quitar lo que Dios me dio. Yo le doy gloria a Dios por ello. Le doy gloria a Dios por ello. ¿Sabe? Hay personas que viven todo el tiempo con desconfianza. Desconfianza que les van a quitar el trabajo. Desconfianza que les van a quitar la casita. Que les van a quitar sus ahorros. Desconfianza que les van a quitar la mujer. Sí. ¿Cuántos hombres tienen ese problema? Yo le doy gloria a Dios de que no es el caso mío. O sea, que salga la mujer de la casa, mi amor, enseguida hablamos. ¿Y usted para dónde va tan bonita? ¿Y con quién es que se va a ver? Venga, Dios no se la dio. Y créame, si se va a ver con otro, esa no fue la que Dios tenía para usted. Créame, esa es mejor que la deje ir, es mejor que vaya. Sí, gloria a Dios por aquellos matrimonios donde hay tranquilidad. Dios me dio un cónyuge y yo sé que ese cónyuge me va a ser fiel hasta la muerte. Y viceversa. Si mi esposa me dice, vea, estoy en Medellín en tal parte, yo puedo confiar tranquilamente, está en Medellín en tal parte. Y ella me llama, ¿y dónde vas? Ve, voy subiendo por tal lado. Ella puede confiar plenamente, está subiendo por ese lado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el mundo no nos puede quitar lo que Dios nos dio. Y que hay tinieblas por ahí echándole el ojo a uno y echándole el ojo a ella. ¡Claro que sí! No nos pueden quitar lo que Dios nos dio. Nuestro hijo sale tranquilamente, y quiero colocarlo como ejemplo, sale tranquilamente. Y mi papá me enseñaba algo muy hermoso en estos últimos tiempos. Yo nunca voy a recibir una llamada diciéndome que un hijo murió violentamente o en un accidente feo, maluco, esto y lo otro. Nunca. ¿Por qué? Porque nadie me puede quitar lo que Dios me dio. Gloria a Dios por eso, qué tranquilidad, qué paz, qué gozo. Mi papá nos decía, yo nunca, y tiene hijos que no son creyentes. Y él lo confiesa y dice, yo nunca voy a recibir una llamada de esas. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios está sobre mi vida y nadie me va a quitar lo que Dios me dio. Que de vez en cuando por ahí se pega un revolconcito. Ah, sí, Dios utiliza ciertas cositas para hablar. A ellos, a nosotros, a todos nos habla a través de ciertos golpecitos que nos dan, como dice por ahí don Andrés. O quiere el susurro de Dios o quiere el ladrillazo. Pero bueno, uno va aprendiendo a veces como que mejora los ladrillazos, ¿no es cierto? Pero nadie nos puede quitar. Iglesia, por eso, para Cristo, la máxima glorificación era la cruz, porque Él sabía y estaba seguro de su puesto, pero también porque quiso mostrarle ese mismo amor al pueblo. Y yo le quiero invitar a usted, iglesia, que por un momento piense si tal vez usted ha olvidado ese sacrificio perfecto y hermoso de Jesús en su vida. Tal vez usted es la persona que ha olvidado el lugar que tiene en Cristo y su herencia en el reino. Iglesia, usted y yo vamos para un reino mucho más grande que este. Ya lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando. Tal vez hemos olvidado de que el amor del Padre es tan grande, tan grande, tan grande, que el problema suyo ya no tiene control. Que esa deuda que lo acosa a usted y lo tiene aquí, que usted no tiene con qué, ya está en las manos de Dios. A usted se le ha olvidado. Y usted dice, pero es que eso es mucha plata. Y yo le digo a usted, pero es que eso fue mucha sangre. Mucha la que derramó por usted. Mucha. Si fue capaz de derramar toda esa sangre, ¿por qué no va a derramar billetes? Discúlpeme la forma coloquial de decirlo. ¿Por qué no va a ser capaz de pagar su deuda? ¿Por qué no va a ser capaz de enseñarle a usted? Sí, en su debido momento, Dios va a salir a pelear a favor suyo. Y cuando Él crea que es conveniente, Él le va a ayudar a usted en sus situaciones. Pero usted y yo no podemos dudar del gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que no escatimó a su Hijo unigénito, para que cuando usted y yo creyéramos en Él, tuviésemos vida eterna.
Cierre sus ojos. Hay una canción de Jesús Adrián, de tal manera. Yo te quiero invitar a que usted una vez más disfrute cuán grande es el amor de Cristo. Cuán grande es el amor que vio en la cruz una glorificación porque usted y yo íbamos a ser salvos. Vio en la cruz su propósito cumplido. ¿Y cuál era el propósito? Que usted y yo hoy pudiésemos estar acá y decir perdón. Perdón. Gracias, Padre, porque el amor tan infinito que tú sentiste por mí, hoy me autoriza a eso. Me da la oportunidad de agachar mi cabeza y decir, Padre, perdón. Y sé que soy perdonado. Y sé que voy a ser restaurado. Y sé que vas a tener en cuenta mi vida para salvarme. Porque tu amor, Señor, quedó demostrado. Un amor que no se detuvo, que no salió corriendo a última hora. Un amor tan grande que el dolor no lo pudo ahuyentar, no lo pudo hacer escapar. Hay victoria en esa sangre, hay victoria en ese amor, hay victoria en cada cristiano que dice, yo también quiero sacrificar, yo quiero aprender. Hay victoria en cada creyente que reconoce tu amor y entrega amor al mundo, entrega amor a la humanidad. Hay victoria en Cristo Jesús y en lo que Él demostró en la cruz del Calvario. Hay victoria para tu vida y para la mía. Jesús me corrió porque quería que tú tuvieses la victoria.